escuchamos. Bueno, genial, muchas gracias. Hola a todos, todas. Entonces, arrancamos nomás. Este trabajo se llama Justicia Biográfica, los ensayos de César Aira sobre Osvaldo Lamborghini y Alejandra Pizarnik. Si me paso un poquito, háganme una seña, algo igual, es breve. Me interesa empezar por un ensayo de Aira que se llama El ensayo y su tema, que fue publicado en 2001 en el Boletín 9 del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la UNR, y empezar con una afirmación que es una butad, una de las que le gusta a Aira, que es sobre la utopía del arte que se haría solo. Dice así: en el ensayo todo se traslada al día antes de escribir cuando se elige el tema. Si se acierta en la elección, el ensayo ya está escrito antes de escribirse. Es esto lo que lo objetiviza respecto de los mecanismos psicológicos de su autor y hace del ensayo algo más que una exposición de opiniones. Entonces el tema, elegido previamente, impondría las condiciones de escritura, las condiciones formales de la escritura. Es decir, que la escritura podría ejecutarse sola de acuerdo a un procedimiento automático que volvería prescindible al yo individual, atenuando así la clave subjetiva del ensayo, ¿no? Y justamente me quiero quedar con la idea de prescindir del yo. Me gustaría seguir la deriva de esta idea, trazar un hilo entre el mito personal que inventa para Borges en otro ensayo que se llama La Cifra, en donde lo llama maestro ensayista, y retomar dos textos más. Uno es de las nuevas impresiones del Petit Maroc, de 1991, y una encuesta publicada en 1981, que se titula ¿Quién es el más grande de los escritores argentinos?, en donde Aira llama a Borges maestro biógrafo, y a partir de acá, trazada la doble maestría de Borges como ensayista y como biógrafo, hacer un paralelismo entre el Evaristo Carriego de Borges y los ensayos biográficos que escribió Aira sobre Osvaldo Lamborghini y Alejandra Pizarnik. Entonces, Aira inventa en La Cifra el mito personal de Borges, a quien, bueno, llama nada menos que maestro ensayista, ¿no? Es un mito acerca de cómo el lector se convierte en escritor. Y dice Aira que Borges, como modelo del buen lector, se habría dado cuenta a tiempo de que la literatura es un sistema completo y que por ende no vale la pena agregarle nada. En cambio, habría reconocido y tomado de cada una de sus lecturas los elementos que conformaban el universo de correspondencias que hacían sistemática a la literatura, para descontextualizarlos y recombinarlos con total desparpajo. La estrategia borgiana habría consistido en inventar un método de lectura cuya lógica obedeciera a un azar combinatorio que dejara de lado cualquier psicología individual y que, proyectado a la escritura, recortaba la figura de un escritor con un yo atenuado como el de un lector. De modo que Aira toma de Borges un método de lectura-escritura que en cierto sentido es ensayístico, ¿no? Porque es asistemático, es caprichoso, es inactual, por completo individual, una cifra intransferible, y una justificación para seguir leyendo. Pero si la irreverencia ante el saber, ante las tradiciones, si la lectura bricoler movida por el mero gusto, como apunta Alberto Giordano en Modos del Ensayo, hacen de Borges el maestro ensayista, más que replegarse a las características del género, el tono conjetural, el carácter provisorio, la inestabilidad de sentido, la particularidad de los ensayos airianos, como percibe Sandra Contreras, y yo me alineo en esta interpretación, parece ser la contundencia o la ilusión de totalidad, que no deriva tanto del tratamiento dialéctico de una idea, sino más bien borgianamente de un tratamiento paradojal llevado hasta el límite. Y es como si en los ensayos airianos la paradoja tuviera un doble efecto, porque al mismo tiempo que inestabiliza los sentidos, los va cerrando y va avanzando, creando en la argumentación una especie de, digamos, vértigo sin saltos, porque hay como un gran trabajo de verosimilización del discurso, que es el mismo que él también hace en las ficciones, ¿no? Para mantener y conservar el verosímil. Aunque esos argumentos que esté tratando sean disparatados, ocurrentes, en una palabra, paralógicos. Pero además de ser el maestro ensayista, en Nuevas Impresiones de Petit Maroc, Aira unge a Borges como el maestro biógrafo, ¿no? Como dije antes, y en la encuesta, ¿quién es el más grande de los escritores argentinos?, responde que ese incógnito es,
cito, el escritor que pone al día la historia de una literatura, y que el dispositivo borgiano puede ser la mejor herramienta para reactivar nuestra historia literaria. Sin ir más lejos, la biografía de Carriego podría servir como manual de revitalización. Entonces, Aira parece haber condensado esta doble maestría de Borges como ensayista y biógrafo en una forma particular. En los ensayos biográficos que escribió sobre autores nacionales, Coppi, Pizarnik, Arlt, Puig, Osvaldo Lamborghini, y extranjeros, en la mayoría ingleses, ¿no? Se trata de ensayos breves que toman ciertos datos biográficos de los autores, rasgos de carácter, predilecciones, sin imponer un orden cronológico o la premisa de ser exhaustivo con el contexto histórico y cultural, pero tampoco los va a desconocer, para entramar el nudo vida-obra que explicaría el estilo de un escritor o escritora, ¿no? Explica, o sea, desentraña, fundamenta, como si se tratara de un argumento construido sobre relaciones de necesidad, porque un poco la impresión de lectura o el efecto de lectura que dejan es como si no hubiera podido ocurrir de otro modo. De ahí esa contundencia o ilusión de totalidad de los ensayos airianos. Y a este relato fraguado por la relación entre la vida y la obra, Aira, biógrafo, lo llama mito personal del escritor. En la vocación de entender un estilo, parece haber, en la misma medida y al mismo tiempo, invención y desentrañamiento, es decir, develación del mecanismo, porque en definitiva no dejan de ser relatos o invenciones acerca del proceso de creación artística, que Aira va a construir, pero como si estuviera develando algo. Bueno, en general el incipit de estos ensayos biográficos repite una misma fórmula, ¿no? La fórmula suele ser, por ejemplo, en Coppi, Raúl Damonte nació en Buenos Aires y el año. Pizarnik nació también en 1936 en Avellaneda, es decir, es como un patrón biográfico que se repite en casi todos estos ensayos biográficos, pero una vez expedido el patrón, los episodios fundamentales, como en la matemática policial de las ficciones borgianas, como en el Evaristo Carriego, ganan proyección ulterior. Aira toma del maestro la rigurosidad de la trama y el ánimo heterodoxo de inventar una forma. Entonces, contra la vasta realidad, contra la acumulación novelesca, Borges opera por sustracción y condensación, relaja la sujeción al calendario y las aspiraciones de totalidad que condicionan a la biografía tradicional, modelo que no le hubiera sentado bien al relato de una vida de Evaristo Carriego, como tampoco a la de Pizarnik o Lamborghini. Bueno, estas reminiscencias, estos reenvíos a la lectura del Evaristo Carriego tienen mucho que ver con algo que escribió Patricio Fontana, un texto sobre la relación de Borges con la escritura biográfica, así que seguro está resonando. De acuerdo con esta economía biográfica, 2 o 3 episodios son suficientes para intuir las invariantes de una vida. Pero además, Aira está particularmente interesado en la operatoria que lleva adelante Borges con las jerarquías del sistema de la literatura argentina al biografiar a un poeta menor como Carriego. En cierto modo funciona como un oblicuo mito de origen y a la vez como una estrategia de posicionamiento típica de Borges que encuentra su formulación programática en el escritor argentino y la tradición. Según Aira, el inacabado Carriego, reescrito, ampliado hasta la publicación de las obras completas en 1974, fue un experimento en apropiación y la primer obra maestra de Borges. Esto lo dice en el Diccionario de Autores Latinoamericanos, que en un principio yo también quería hacer una comparación entre este diccionario y las biografías sintéticas de Borges en el hogar, pero lo volé para ajustarme al tiempo. La pregunta entonces es, ¿qué podría significar que en una encuesta de 1981 acerca de quién es el más grande de los escritores argentinos, reserve ese lugar para Borges y proponga a Carriego como manual de revitalización, o sea, un modelo a seguir que pondría en hora la historia de la literatura de nuestro país? Aira parece insinuar que convendría proceder como Borges y ser un operador de lo que Kafka llamó literatura pequeña, es decir, una literatura nacional a escala pequeña, de consumo interno, capaz de dar cuenta del universo, una de cuyas claves es el abandono de la individualidad en favor del dispositivo colectivo de enunciación.
Bueno, precisamente esa era la matriz del mito personal del escritor que había inventado para Borges, ¿no? Y en cuanto a apropiarse de figuras menores, ¿acaso las vidas que le interesan a Aira no suelen ser también las de personajes marginales con sus obras menores, más allá incluso de que la consagrada Alejandra Pizarnik fuera, cito a Aira, siempre un centro alrededor del cual se organizaba el resto? ¿No ejecuta al biografiarlos el dispositivo borgiano de reactivación de la literatura argentina? ¿No se vuelve de este modo un operador de la literatura pequeña? Tengo que hacer algunas precisiones sobre esta caracterización de personajes marginales. Quizás lo digo más en un sentido de personajes excéntricos, trágicos, por lo menos en el caso de Pizarnik y Lamborghini. Me atajo un poco ahí. Bueno, en esta ocasión yo quería tratar o concentrarme en la semblanza biográfica que Aira escribió sobre Osvaldo Lamborghini en el prólogo a las ediciones del Serval, de novelas y cuentos, de ediciones del Serval de 1988, y dos ensayos que escribió sobre Pizarnik, uno publicado en Beatriz Viterbo en 1998 y otro por ediciones Omega en el 2001. Yo voy a saltear todo ese análisis, porque aparte hoy también en la mesa de la mañana lo trataron y lo trataron muy bien, y voy a ir directamente como a la conclusión, no me voy a detener como en el relato del mito de escritor de cada uno, sino en esto que me interesa, ¿no? A ver si no me estoy salteando algo. No, está bien. La ilusión de totalidad de los ensayos biográficos dedicados a las figuras de artista, en donde se cuenta el mito personal, parece ser tributaria de la estructuración del relato de la vida y la obra como un cuento completo, como una ficción borgiana, que por un lado recupera la historia bien contada por sus protagonistas, o sea, esa leyenda negra, poetizada y narrada y hasta quizá vivida, ¿no?, por Pizarnik y por Lamborghini, y la neutraliza. Y por otro, cuenta otra vez, con aires definitivos, lo narrado en biografías, monografías, estudios críticos, por aquellos que los leyeron con vocación mimética, confianza excesiva y deseosa familiaridad. Y a partir de la distancia que impone el decoro, o al revés, Aira busca dejar sin efecto esas réplicas que con muchas comillas voy a decir de segunda mano. Y esa elegante circunspección, ¿no?, esa inteligencia que es propia del ensayista, monta una explicación presumiblemente lógica. Otra vez, como si se tratase de un relato anudado por necesidad que ingresara con autorización en el pulso de una matemática. Ejercer la defensa póstuma de escritores amigos que se supieron póstumos, como es el caso de Pizarnik y Lamborghini, implicaría entonces contar otra vez la historia bien contada, sobreescribir el mito personal en las leyendas negras, sin énfasis dramáticos ni patetismos débiles, objetivado como un mecanismo autónomo que funcionase interponiendo mediaciones, o sea, distancias entre la vida y la obra, o la obra y la vida, porque de ello resultará no solo un relato atemporal, que no se percibe como fechado, que por lo tanto no pasará de moda, que por lo tanto permitirá que Lamborghini y Pizarnik sigan siendo póstumos, como en una reactualización perpetua, como si pusieran abismo la posteridad, sino además un relato singularísimo. Porque si en la leyenda negra la originalidad es una batalla perdida de antemano, la vida de los malditos se parece bastante, en el mito, en cambio, cada escritor es irreductible a los demás. Bueno, eso es todo por mi parte, así que cedo la palabra. Y ahora seguimos con el trabajo de Gabriela Fernández. Hola, buenas tardes. Bueno, este trabajo se llama Espido Freire, la biografía como hipótesis, y está dedicado a, digamos, a analizar un texto que Espido Freire escribe y publica en 2021, cuyo título es Tras los pasos de Jane Austen. María Laura Espido Freire, o directamente como se la suele conocer Espido Freire, es una autora española y creo que vale la pena una muy, muy breve presentación, sin hacer la biografía de ella, pero sí diciendo que en principio todo lo que
se pueda saber sobre ella como autora y como gestora cultural, se puede leer en su página web, que es www.espidofreire.com, ¿no? Ahí se reseñan sus actividades y sus producciones, porque se ha dedicado a la narrativa, al ensayo, a la poesía, ha producido un libro ilustrado, ha producido notas y colaboraciones también en revistas y medios de comunicación. Ha sido o se ha desempeñado como docente, como actriz y autora teatral, y también como traductora y editora. Y dentro de la página se destaca un rasgo particular de Espido Freire, leo lo que dice allí. Algo muy poco habitual entre los escritores. Ha sido pionera en la creación de contenidos para marcas y participa y protagoniza frecuentes campañas de publicidad. Realiza de manera constante labores de divulgadora cultural e interviene regularmente en programas de animación a la lectura a nivel nacional. Aquí viene lo más interesante para nosotros en este caso. Lleva a cabo numerosos viajes literarios que organiza desde 2015 con El País Viajes y Be the Travel Brand, en el que los viajeros que la acompañan siguen las huellas de autores como Jane Austen, James Joyce, Karen Blixen o las hermanas Brontë. En realidad esta página es muy interesante porque nos brinda lo que podríamos llamar una imagen de autor, pero Espido Freire ha construido también algo que excede una imagen de autor y creo que podría ser una imagen de marca prácticamente, ¿no? En este caso, bueno, si ustedes entran en la página ven lo que se vende en la tienda, que son, por ejemplo, los libros de Espido Freire, pero Tras los pasos de Jane Austen se vende como un combo con un par de sandalias, por ejemplo, supongo que de diseño, de distintos modelos. Y por otro lado también hay toda una serie de objetos de merchandising como libretas, agendas o cosas por el estilo vinculadas con, en principio, esta última publicación. Realmente muy interesante el perfil con el que se presenta la autora. Más allá de esto, digamos que yo voy a ocuparme de Tras los pasos de Jane Austen. Bueno, en este caso yo podría decir en principio dos cosas. No hay biografías de Jane Austen en castellano que se hayan escrito, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Podría destacar solo dos. Una que se llama Jane, una vida novelada, de 2018, escrita por Miguel Ángel Jordán, expresidente y actual vicepresidente de la Jane Austen Society de España, y la biografía de Espido Freire, Tras los pasos de Jane Austen. Esta última publicada, como dije, en 2021. Ahora bien, ¿qué rescato de Espido Freire en este caso, de quien me estoy ocupando? La idea de intermediario, ¿no? Es una intermediaria tal como se plantea el concepto en literatura comparada. Escribe esta biografía acercando, digamos, las literaturas nacionales que corresponden a la literatura inglesa y la literatura en lengua hispánica. Hace este puente y brinda la presentación de Jane Austen al público hispánico, cosa que es bastante atípica, dada la escasez de material similar en nuestro idioma. Ahora, hay un precedente de este libro, que es otro libro que Espido Freire escribió y publicó en 2004. El libro se llama Querida Jane, querida Charlotte, por la ruta de Jane Austen y las hermanas Brontë. Hoy inhallable, se consigue solo como audiolibro. Y en realidad este libro opera como pretexto, ¿no? Ahora bien, es una biografía de Jane Austen, pero tanto en Querida Jane, querida Charlotte, donde trabaja con Austen y las hermanas Brontë, como en Tras los pasos de Jane Austen, lo que sostiene el espacio biográfico es precisamente el viaje,
¿no? La idea de la ruta de Jane Austen y las hermanas Brontë, o la idea de seguir los pasos de Jane Austen, nos involucra inmediatamente en la cuestión espacial, y lo que hace Espido Freire en su texto de 2004 y que reformula en Tras los pasos de Jane Austen, es precisamente narrar su experiencia como viajera, con una injerencia muy directa ya no diría de su voz, sino de su figuración como sujeto viajante en Querida Jane, Querida Charlotte. Esto se ve atemperado en el texto de 2021, pero en los dos casos la idea de viaje está presente. Ahora bien, voy a proponer tres claves de interpretación de este texto de 2021 de Espido Freire, ¿no? Sin duda consiste en una biografía, sin duda estamos frente a una biografía, pero bueno, muy propio del género, la hibridez es el rasgo relevante, y esto tiene que ver con la hipótesis desde la cual leemos. Pero a partir de esta hipótesis proponemos tres acercamientos o tres claves para leer el texto de Espido Freire. Así que aquí voy a leer brevemente. En su propósito de relatar la vida de Austen, Espido Freire opta por la organización espacial, lugares vinculados con fechas, mudanzas y traslados que marcan, al parecer, etapas en la historia de vida, se articulan como ejes, como puntos de interés y de inflexión que dibujan coordenadas, un mapa de la vida de Austen signado por eventos a los que el espacio da sentido y que al mismo tiempo se integran a esa trama espacial. Una mirada cronotópica, tiempo y espacio en convergencia para validar una construcción de sentido. Esos lugares vividos, sin embargo, no se describen desde una mirada ascética, sino desde la propia experiencia, y es allí donde el foco sobre el objeto de la biografía y la voz que enuncia, más que una voz, un sujeto que enuncia, se articulan como un relato que, más que en la objetividad, se resuelve casi como una poética del yo. El espacio biográfico y el espacio autobiográfico se cruzan. La historia de Austen es la historia narrada por Espido, al mismo tiempo sujeto de la enunciación y sujeto de la experiencia, que recorre ese paisaje, lo pondera, califica, hace valoraciones y categoriza esa vivencia en términos de su propia y personal visión. La historia de Austen es a la vez el viaje de Espido, complejizando ese cruce que mencionamos al trazar puentes hacia otros géneros. Por un lado el viaje, es decir, esta biografía es un relato de viajes, de algún modo, y por otro el aprendizaje. Como dije antes, atempera la subjetividad extrema que hay en Querida Jane, Querida Charlotte, que muchos lectores criticaron, aunque, bueno, hay que entenderlo como parte del juego que propone el texto, ¿no? Aquí lo reemplaza por la guía, es decir, el libro asume casi la característica de una guía turística. Segunda clave de lectura, la biografía como ensayo. La misma Espido Freire habla de su texto como un ensayo. Y en realidad, cuando habla de ensayo, claramente lo ubica en el ámbito de la no ficción. Ella dice, y cito a Espido Freire en la introducción, algunos autores han tirado por la senda del fanfic. Esto creo que es una referencia a la otra biografía que mencioné. Pero no soy amiga de la ficcionalización. Hay mucha y casi toda es mala. Si ofrece cierta calidad, puedo convertirme en una lectora atenta, pero yo no podría sentarme a escribir una novela así, esto lo cita, ¿no? Salvo que fuera para salvar la vida. Si ficción, ficción, si ensayo, ensayo. Pero en ensayo, la posibilidad de narrar una y otra vez lo mismo, de repetir lo ya dicho e incluso de perpetuar errores, se encuentra ahí. En mi caso ha sido un freno importante. ¿Cómo decir algo original? ¿Dónde encontramos algo inédito? Bueno, estos son los desafíos del ensayo para Espido Freire, más allá de su juicio lapidario sobre
algunos otros textos a los que elípticamente hace referencia. Y aquí, bueno, puedo convocar a un autor que es Jorge Larrosa, ¿no? Dice que el ensayista es un lector que escribe y un escritor que lee. El ensayista problematiza la escritura cada vez que escribe y problematiza la lectura cada vez que lee. Y precisamente es el lugar de lectora y de lectora literaria aquel lugar del que Espido Freire se vale para proponer lecturas, para decir acerca de Austen, poniendo en juego su modo de leer, ya sea un texto, ya sea una vida, desde la literatura, ¿no? Ella plantea el hecho de que hace un ensayo, pero a su vez su ensayo tiene la particularidad de hacerle a los textos y a la vida de Austen al mismo tiempo preguntas diferentes, otras preguntas que son las que nacen de su lugar de lectora ferviente de Austen y de escritora. Y tercera clave, la biografía como hipótesis, que es lo que da lugar a este título, al título de este trabajo. No dudamos en proponer esta alternativa en tanto la obra de Espido Freire, más allá de su completa documentación y de los años de estudio de la autora que aborda, se presenta como una aproximación plagada de incertezas, la imposibilidad de narrar una vida. Y esto tiene que ver con dos motivos. Por un lado, la subjetividad que aparece en la voz de la biógrafa, y por otro lado, la oscuridad de ciertos aspectos de la vida de Jane Austen, dado que, por ejemplo, su correspondencia fue en gran medida destruida por su hermana Cassandra, y no se puede saber mucho más de lo que dicen algunas cartas, sus obras o quienes se refieren a la propia Austen. Hay un terreno de incerteza, ¿no? Es decir, esta biografía de Austen es una zona de imposibilidades y de incertezas, y Espido Freire dice de una manera muy hermosa cómo espera que haya sido la vida de Austen, ¿no? Y responde a las preguntas que le hacen los viajeros, que hacen con ella los viajes literarios, del siguiente modo. A día de hoy solo puedo contarles que espero que sí, que le gustaran los gatos, porque la reina absoluta de su casa museo en Chawton es Marmite, una gataza blanca y negra muy peculiar y de un descaro notable, que seguro que se enamoró más de una vez y que enamoró a algunas, que es posible que sí, que sufriera al morir, pero que lo hizo rodeada de amor y de afecto, y que no haría preguntas durante un té con ella, solo la escucharía, pero ni yo ni nadie tenemos las respuestas correctas o tajantes a nada de eso. La biografía como hipótesis, entonces, habla sobre las incertezas, sobre esta vida, que son traducidas en esta hibridación hecha de palabras, en esta biografía que es ensayo, libro de viajes y homenaje a Austen también. Bueno, y como conclusión y para cerrar, más allá de esto, quisiera agregar, además de recapitular esta idea de la hibridez, la biografía, el libro de viajes, el ensayo, la idea de la duda y la hipótesis como un aspecto central de esta construcción biográfica. Y a partir de otra cita de Jorge Larrosa también, la idea de que lo importante en este caso es el hecho de que el homenaje de Espido Freire y la admiración de Espido Freire son dos elementos cruciales a la hora de pensar esta biografía. Y también es un elemento crucial la experiencia como lectora y la experiencia viajera, ¿no? Y Jorge Larrosa dice, pensar la experiencia, o propone, pensar la experiencia no desde la acción, sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo desde el punto de vista de la pasión. El sujeto de la experiencia no es, en primer lugar, un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. Lo que no quiere decir que sea pasivo, inactivo. De la pasión también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política, seguramente una pedagogía.
pero se trata de mantener siempre en la experiencia ese principio de receptividad, de apertura, de disponibilidad, ese principio de pasión, que es el que hace que en la experiencia lo que se descubre es la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad, la propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, a nuestro poder y a nuestra voluntad. Y para cerrar, este vínculo, experiencia y pasión, explica, según creemos, la elección y la combinación que Espíritu Freire hace de convenciones y procedimientos para dar forma a este texto, porque sin duda de la pasión se desprende una ética, una política y una pedagogía, pero también una poética. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y ahora seguimos con el trabajo de Mercedes. Lo que les voy a pedir es, como en el caso de Nieves y de Gabriela, que respeten más o menos los 10 o un poquito más. Así después tenemos algunos minutos para conversar sobre los trabajos y no tenemos que cortar cuando termine el último. ¿Está bien? Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a leer directamente para tratar de sintetizar lo más posible. Si ven que me estoy pasando del tiempo, me avisan y bueno, paso directo a la conclusión. Espero que no, pero bueno, puede pasar. Bueno, voy a hablarles de Mi papá alemán. Mi ponencia se llama Mi papá alemán, una genealogía. Y leo. En las últimas décadas han proliferado en lengua española relatos del pasado que poseen elementos propios de la autobiografía, aunque apelan a la memoria de una comunidad familiar con sus varias generaciones. La escritora mexicana Margot Glantz llamó en 2006 las genealogías a su trabajo literario de tales características. Cercana a la aparición de aquella obra, encontramos en Argentina la publicación de Árbol de Familia de María Rosa Lojo de 2010, y en España Las voces bajas de Manuel Rivas de 2012. A este corpus incipiente agregamos en nuestra actual investigación la obra de la que hablaré aquí, Mi papá alemán, de la argentina Mónica Müller, publicada en 2018. El diccionario de la RAE admite como genealogía al conjunto de antepasados de una persona. En una comunicación anterior, en 2018, esbocé las particularidades de este tipo de construcciones de la memoria familiar y mencioné cuáles entiendo que son sus especificidades. He aquí una muy acotada síntesis. La genealogía se propone reconstruir mediante recuerdos propios del autor, diálogos con otros y la inclusión de documentos tales como diarios, cartas, partidas, fotos de objetos y dibujos, retratos, la historia de la pequeña comunidad que confluye por descendencia en su pluma. También es importante la tradición oral de anécdotas y situaciones emblemáticas intrafamiliares, en especial las traumáticas. A nivel de su factura, la genealogía incluye reflexiones sobre el proceso de conformación de la memoria, apela a una misma matriz formal fragmentaria que articula palabras e imágenes a modo de un collage. Mediante la fusión de ambos registros, verbal y visual, construye un tercer lenguaje indefinido que convierte a las obras en verdaderos dispositivos multidiscursivos, una suerte de álbumes multimediales de familia, construidos para la ocasión con una previa selección y el recorte que los lectores recorremos de manera cómplice. Surge de aquí la posibilidad de leer dos historias simultáneas en forma autónoma, la de las palabras por un lado y la de las imágenes por el otro, e incluso una tercera que yuxtapone ambos registros. En ese sentido, volveremos a ocuparnos de las imágenes de Mi papá alemán en otra comunicación. La genealogía como construcción literaria cuenta con los mismos fundamentos teóricos de la autobiografía e incluye un pacto de lectura similar. En este sentido, señaló Yanora Catelli que como efecto derivado del carácter lábil del sujeto que parece afirmar el relato autobiográfico, apareció en el siglo XX la búsqueda de una autodefinición del mismo solo en su relación con los otros, una autodefinición que bien podríamos interpretar como vía hacia una transformación del sujeto universal en sujeto identitario. La genealogía implica, no obstante, un paso más allá, en tanto que el sujeto individual se mide en el texto en su relación con la comunidad cuya memoria redefine. Cada generación pone en juego esa memoria y hace su propia lectura del material heredado.
Se apropia, por así decirlo, voluntariamente o por mandato, de lo que está pendiente, de lo no resuelto, y lo afronta para superarlo en aras de la generación siguiente. Y cito a Mónica Müller: recién cuando supe que mi papá había muerto, se me ocurrió investigar y reunir las piezas sueltas del pasado para contar la historia verdadera. Buscaba que el estigma se agotara en mí y no tiñera como una gota de tinta en el agua generaciones abajo a mis descendientes. Pero mi primera intención era mirar hacia atrás para seguir hacia adelante. La obra está dedicada a su hermano Fernando y cuenta con un epígrafe de Bertolt Brecht de 1936 que funciona como clave de lectura y dice: oh Alemania, pálida madre, ¿qué han hecho tus hijos de ti para que entre todos los pueblos provoques la risa o el espanto? La narración se divide en 8 partes y lleva por subtítulo Una vida argentina. Empieza y termina con la muerte del padre, marcando una estructura circular. Esa estructura, a su vez, enmarca 2 cosas: el duelo y la búsqueda de identidad, que son 2 operaciones simultáneas. La figura del padre es el puente con la Alemania de los antepasados e implica un etos del que la autora quiere dilucidar si forma o no parte, porque ese etos arrastra para su generación de hija con la culpa colectiva, por lo que sucedió antes de que ella naciera con el nazismo, ¿no? Durante la época del nazismo. En esa búsqueda se inscribe la obra: recuperar al padre en los recuerdos, un padre con el que la narradora se había distanciado, implica abrir la memoria a una serie de acontecimientos que a él mismo lo afectaron al grado de transformarlo a sus ojos. Bueno, la primera parte de la obra cuenta lo que fue la historia del abuelo, sintetizo para no pasarme con el tiempo, la historia de su abuelo que peleó en la Primera Guerra Mundial y cuando volvió del frente decidieron emigrar con su esposa porque había una pobreza extrema en Alemania. Sin embargo, nunca se sintieron a gusto en Argentina y por lo tanto después de uno de los episodios traumáticos volvieron a Alemania. En la genealogía se incluye una espuela del caballo que montó en uno de los regimientos alemanes durante la Primera Guerra el abuelo Max, ¿no? Cuenta también la historia del viaje a Argentina, del viaje a América, y cómo se establece la familia en Villa Ballester. El padre de la autora era muy pequeño, y digamos, a partir de ahí se desarrolla la infancia de este padre, la vida en Villa Ballester, y se lo pinta como un hijo rebelde, y acá retomo la lectura: inquieto, rebelde y mal estudiante, que se escapaba por las ventanas de la casa y de la escuela alemana para encontrarse con los chicos criollos menos recomendables a ojos de los abuelos. La brecha entre la disciplina y el abroquelamiento de Max y Ana en sus principios protestantes se abre más y más con el padre de la narradora y con la hermana menor de este, Leni, que nace en Argentina. Así, mientras que los niños se sienten fascinados por la tierra de adopción, los mayores, cito, llegaron para escapar de la miseria de la guerra, pero no sentían el menor agradecimiento por haber sido recibidos con generosidad. Cierro la cita. Con ironía, la narradora indica que esa malversación del alma a ojos de sus antepasados no podía durar para siempre y que la oportunidad de redimirse se le presentó a Karl, el padre de la narradora, en 1936, cuando le llega por correo la citación de la Embajada de Alemania para regresar a su país natal y cumplir con el servicio militar a 2 años de haber ascendido Hitler al poder. Ratificando esta información, el texto alterna las fotografías de esa primera citación y la de la siguiente, que Karl desoye. Y dice lo siguiente: mi abuelo lo sacudió por el cuello de la camisa, lo abofeteó y lo echó de la casa. Nunca más volvieron a verse. Se inicia con este hecho un eje que atraviesa la obra: la ruptura generacional, siempre motivada por la relación con Alemania. La narradora recupera de a retazos la memoria de Max, su abuelo, quien, frustrado por no poder entregar a su hijo, regresa a la patria y se enrola él mismo en el ejército. A partir de ese momento, la memoria de Max se hace para Müller, en sus propias palabras, contradictoria y confusa.
Los parientes de Helmbrecht, en Alemania, me pintaron un personaje fundido en bronce, un soldado incandescente de coraje que murió en la guerra. Pero a este lado del océano, mi hermano tiene una versión distinta de los hechos. Dice que nuestro abuelo fue enganchado en el ejército como enfermero porque ya era viejo para luchar. En su ensayo sobre la memoria colectiva, Maurice Holbach señaló que la memoria individual es parcial e incompleta, mientras que la colectiva, que se forma con el intercambio, resulta abarcadora y dura mientras la comunidad exista. En la genealogía, los testimonios contradictorios, por lo tanto, pueden sobrevivir porque se construye con la yuxtaposición de ambas memorias. En mi papá alemán hay implícitas dos reflexiones que se interrelacionan. La primera, como ya se dijo, sobre el ethos germano. ¿Qué es ser alemán? ¿Se puede ser argentino y alemán a la vez? ¿Soy yo eso por herencia paterna?, se pregunta la autora. La segunda reflexión pasa por la posibilidad de excluirse, una vez que se asume como miembro de la comunidad mayor, de los eventos que marcaron el siglo XX. La figura paterna es clave y se vuelve sobre ella. El padre no respondió al llamado a las armas y se negó a regresar a Alemania a pelear para el Führer. En ese sentido, hay cierto orgullo ante esa rebeldía. Se recogen otros recuerdos de costumbres, comidas, conversaciones, el apodo que le daban al padre, su carácter que va cambiando, sus juicios categóricos, sus rechazos a los parientes católicos de la esposa, los comentarios jocosos, los chistes. Aunque la imagen idílica construida en la infancia sobre el padre va transformándose durante la adultez de la narradora. Hay otro episodio traumático que repercute directamente en esta mirada porque descubre una capacidad de violencia en el padre antes desconocida. Al ser casi atropellados ambos por un auto y detectar Karl que su hija se ha orinado por el susto, dice lo siguiente la narradora: con un solo movimiento y sin decir ni una palabra, metió los brazos por la ventanilla del conductor, lo agarró del cuello de la camisa y lo extrajo del auto como a un mejillón. Lo tiró sobre el capó, le pegó una seguidilla de trompadas veloces. Me dio vuelta el estómago vislumbrar la violencia salvaje que había dentro de mi papá sin que yo lo supiera. ¿Qué más ignoraba él?, se pregunta a partir de entonces. La vida argentina del padre de Müller aparece casi siempre ligada a la comunidad alemana local, de la que él nunca llega a ser parte del todo por no adherir al nacionalsocialismo. La sombra de la duda se instala, sin embargo. La narradora se pregunta, ¿era eso lo que lo atormentaba? ¿Él sabía quiénes eran y qué habían hecho otros miembros de la comunidad? ¿Y lo callaba? ¿Podía no saberlo? La misma pregunta se hará respecto de sus familiares en Alemania, durante un viaje de juventud, cuyos derroteros comenta en la segunda parte del libro y retoma más adelante. ¿Podían no saber lo que pasaba con los judíos en Alemania? ¿Ignoraban que muy cerca de su casa se erigía el horroroso campo de Flossenbürg? La respuesta la obtiene tras investigar y reconocer a su tía en una fotografía tomada poco después de la liberación del campo. Su tía y los demás, concluye, no podían ignorar lo que pasaba. Volviendo al padre y a raíz de su antiperonismo, reflexiona sobre la memoria. Este es mi recuerdo preciso, pero mi hermano propone que es un verdadero disparate y concluye, la memoria es pura ficción, o por lo menos la nuestra. El paso del tiempo transforma más y más la percepción de la figura del padre. Divorciado de la madre, su radicalización lo va alejando de la hija. Durante esta época las categorías humanas aborrecidas por mi papá, dice, parecían multiplicarse. Sentía un odio irracional hacia los homosexuales, despreciaba a los italianos por cobardes, a los españoles por sucios, a los escoceses por amarretes, a los franceses por amanerados. Fin de la cita. De acuerdo con esta transformación, a Karl lo van ganando la amargura y el escepticismo. En crisis con el país de adopción y consigo mismo, abandona sucesivos trabajos y regresa a Alemania, donde se vuelve a casar y desde donde envía cartas a la hija en las que se refiere a la Argentina como el país de ella y Alemania como su patria. En una de esas cartas describe un viaje a Verdún y otros lugares por donde pasó Max, el abuelo militar, y con el cual parece haber hecho las paces en la memoria, ¿no? Porque ya estaba muerto el abuelo. Un viaje de regreso a la Argentina, aunque fugaz, acaba de distanciarlo con la narradora. ¿Cuánto había cambiado él? ¿Cuánto había cambiado mi mirada? Justifiqué esta mutación diciéndome que es imposible vivir en Alemania sin alemanizarse.
pero no resultó porque no me convencía esa simplificación de pensar que alemanizarse es hacerse cruel o antisemita, porque nunca pensé que el antisemitismo fuera un invento alemán, dice Müller. En 1978, recuerda, hizo un segundo viaje, ella, a Alemania. Me resultó casi imposible reconocer a mi papá, dice. Él la lleva a un bosque cercano, al lugar de donde son originarios, que se llama Die Hölle, que significa el infierno, porque las hojas de los árboles se ponen rojas en otoño, le explica. Rodeado por ese bosque, sin embargo, la narradora descubre, tiempo después, funcionaba el campo de Flessenburg, el verdadero infierno. A raíz del duelo y la recomposición de la memoria familiar, Müller se descubre a sí misma como miembro de una estirpe y de una lengua que no le fue heredada y que adquirió con esfuerzo, así como por propia voluntad investiga, busca, confronta, viaja a la tierra de los antepasados para saber y entender qué sucedió allí con los que volvieron. Cada viaje de los varios que realiza marca un punto de inflexión en el relato como quien cruza al otro lado de un espejo. Descubre el trauma de la guerra y lo peor, la adhesión al nazismo de los abuelos, que se proyecta en la complicidad silenciosa de Leni, la tía, y en la negación sobre el horror y en la anestesia respecto del pasado en su propio padre. Aunque ella misma no ha vivido los hechos, aunque ha nacido después y crecido al otro lado del océano, aunque su padre se haya negado a ir al frente, la culpa colectiva alcanza a Müller, al menos en su percepción, al asumirse como parte de esa gens. Y termina. Trato de encontrarle algún sentido al trabajo de reconstruir la historia de estas personas que son parte biológica de mí. Ya no habrá más castigo para los victimarios ni reparación para las víctimas. Si alguien me dijera que intento liberarme de la culpa por lo que hicieron mi abuelo y mi tío, por lo que hizo mi tía, por lo que pensó y dijo mi papá, tendría que admitir que tal vez sea cierto, porque vivo bajo esa sombra que acusa. Mi papá alemán logra poner en palabras lo que el silencio de las generaciones anteriores soslayó y lo enfrenta para cerrar el círculo de la memoria. La fragmentación, tanto en los recuerdos verbalizados como en su confrontación e interrelación con las imágenes en la obra, y la construcción circular espiralada, repiten las formas usuales de las otras genealogías, los mandatos familiares enfrentados y las figuras paternas potentes, el uso de la imaginación para llenar espacios vacíos en los testimonios y documentos, la necesidad de enfrentar los traumas y resolverlos para no transmitirlos, así como la necesidad de preservar el recuerdo de los antepasados y establecer un hilo de continuidad con ellos, se comprueban una vez más como los ejes de la construcción de este tipo de literatura del yo, que damos en llamar genealogía, cuyo objetivo es mirar al pasado para entender el presente y para entender la propia identidad. Mi papá alemán de Mónica Müller afirma el género y prueba su fin identitario a la vez que catártico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Y ahora queda el último trabajo de la última mesa del bloque virtual, que es el trabajo de Mariano. Así que, bueno, Mariano, te pedimos, como en los otros casos, que te ciñas al tiempo, así después tenemos un rato para conversar. Genial, muy buenas noches. Necesito compartir pantalla, a ver si ahí lo ven. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, mi trabajo se llama El retrabajo del etos autoral en la dramaturgia autobiográfica argentina contemporánea, el caso de Una obra para mí, de Sebastián Suñé. Quisiera comenzar haciendo, bueno, dando algo para enmarcar un poco la ponencia. En principio, quisiera decir que este trabajo se inserta en una línea de investigación en curso, que lo que busca es estudiar la emergencia de la subjetividad autoral en la literatura dramática argentina. El objetivo de esta ponencia en particular es tratar de identificar la manera en la que aparece representado el autor, Suñé, en Una obra para mí. Una obra para mí es un texto y un espectáculo que Suñé crea a partir de una serie de experiencias personales, y él usa estas experiencias para crear la obra en la que él mismo aparece también como protagonista y como tema. Por eso me interesaba tomar este corpus en particular. Bueno, en cuanto al corpus, concretamente, yo estoy trabajando, por un lado, con el texto dramático, que no está publicado, pero me lo facilitaron las personas del elenco,
Y después también estoy tomando como corpus el espectáculo, que se hizo el año pasado en el Espacio Callejón, y este año volvieron y vuelven también en septiembre. Lo que a mí me interesa hacer en esta ponencia es un trabajo, un estudio comparativo, ver de qué modo queda representado el autor en cada uno de los dos materiales, y ver si, bueno, si hay puntos en contacto o hay diferencias. La hipótesis que desarrollo en el trabajo es la siguiente, que lo que pasa en el texto dramático es que hay una asimilación entre el autor y el protagonista de la obra, pero que sin embargo, por el modo en el que aparece configurada, esta asimilación se da de forma matizada. Y esto lo que hace es preservar la figura del autor. ¿Por qué preservar la figura del autor? Bueno, porque en una obra para mí, lo que sucede es que se narran una serie de hechos, entre comillas, indecorosos. Entonces, todo este mecanismo enunciativo, lo que busca, esa es la hipótesis, es como guardar, preservar a la imagen del autor y separarlo de eso que se está contando. Eso sucede en el texto dramático. En el espectáculo, en cambio, la asimilación, que también se produce, pero acá es total, es explícita, no hay ningún tipo de resguardo. Lo que encuentro entonces es que lo que hace el espectáculo es retrabajar ese ethos autoral que ya estaba presente en el texto dramático y modifica el modo en el que aparece. En cuanto al marco teórico que utilizo, bueno, yo me inscribo en el enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía, que es una teoría lingüística de corte no referencialista y no unicista del sentido. Ahí tienen algunos autores que trabajan en el marco. Y en cuanto a esta presentación, me gustaría centrarme en los siguientes 4 puntos. El primero, quiero hablar muy rápidamente de la autoficción en la literatura dramática y en el teatro, o sea, dar cuenta de los antecedentes. Luego, rápidamente, contar de qué modo aparece el ethos autoral en el texto. Luego, hacer lo mismo en el espectáculo. Y finalmente, poner en relación los hallazgos y concluir. En cuanto al primer punto, bueno, ¿cómo estoy pensando la autoficción acá? Bueno, la estoy pensando en su definición más tradicional, que es la de Genet, como un texto de frontera, como un texto que plantea un pacto ambiguo con el lector, ambiguo en el sentido de que una autoficción dice, por un lado, que está basada en hechos reales, o sea, que hay algo de esa obra que es real, pero al mismo tiempo se muestra todo el tiempo como una ficción. En el caso del teatro, de la teatrología, bueno, en general, en términos de los antecedentes, los investigadores del área trabajaron mucho más con la autoficción en el caso de las realizaciones espectaculares, no tanto con los textos dramáticos. En ese sentido, creo que mi trabajo intenta como también abrir un espacio ahí posible, que es justamente la de trabajar tanto texto como espectáculo, y comparar y ver qué pasa en el caso de como una suerte de traducción intersemiótica que se da a veces entre texto y espectáculo. Bueno, ¿qué encontré en el texto entonces? Como les decía, aparece una asimilación muy fuerte entre el protagonista de la obra y la figura del dramaturgo. Esta asimilación se da, en principio, por el modo en el que se lo nombra, ya desde el inicio en la didascalia dice personajes, yo, él, o sea, hay 2 personajes, uno claramente identificado con el autor, en tanto responsable de la enunciación global, pero no solo a partir de este hecho, sino también por el modo de decir. Miren este ejemplito, yo dice, yo es el personaje, ¿no? Dice, yo esbozo una idea mientras él caminaba, se despierta, es lindo aún dormido, lo que se pierde el cine nacional. Él bebe un trago de agua, se coloca el delantal y se dispone a preparar el desayuno en culo en mi cocina. Sí, es en culo la escena. Él dice, no tengo drama, y después la didascalia dice, él se baja el calzoncillo, queda en culo. Miren cómo tanto el personaje, yo, como el dramaturgo, que es quien queda a cargo como ethos autoral de las didascalias, se expresan con la misma frase coloquial y en tanto tal marcada, que es en culo. Justamente como hablan igual, como la obra les atribuye un mismo modo de decir, uno puede ver que se está subrayando este vínculo de asimilación. Sin embargo, como les decía antes, la asimilación es resguardada. ¿Resguardada en qué sentido? Bueno, sobre todo por la manera en la que queda presentado el personaje yo. Miren cómo se lo introduce en la didascalia. Dice, mientras el público entra, yo ya está en el espacio en penumbras, escribe, camina, duda de todo eso que intenta, nada lo convence. Cuando la luz de sala baja, se sienta a la computadora y escribe. Acá, y mediante el uso de la tercera persona, yo, como personaje, queda representado simplemente como alguien más
que forma parte de la ficción, con el mismo estatuto del otro personaje. Y lo que hace la obra en este proceso no solo es resguarda la asimilación, sino que también, y eso es lo que me interesaba ver, se asume en tanto autoficción, porque yo aparece más como un personaje que como una imagen fiel y total del autor. Esto en el texto dramático. En el espectáculo, ¿qué sucede? Bueno, Suñé no solo es el dramaturgo, sino también oficia de codirector, de actor y es el referente del personaje. En ese sentido, en el espectáculo, las imágenes del yo se multiplican ampliamente. Y además, y esta, digo, para comparar, lo que sucede en el espectáculo, como les anticipé, es que la asimilación se da de forma no resguardada. ¿Por qué? Porque en el espectáculo tenemos el cuerpo del actor, el cuerpo de Suñé. Por lo tanto, la asimilación es mucho más fuerte porque está su corporalidad. Y por otro lado, lo que sucede en el espectáculo es que desaparecen las didascalias. Las didascalias son el elemento que se usa en el texto para separar al autor del personaje. Acá, como no están las didascalias, la asimilación no tiene ningún tipo de material para resguardarse, justamente. Bueno, rápidamente, conclusiones. En principio, lo que buscó este trabajo es examinar cómo surge, tanto en el texto dramático como en el espectáculo, una representación del autor en una obra para mí. Lo que hay es una modificación de estas imágenes. En el caso del texto, lo que sucede es que hay una asimilación entre el dramaturgo y el personaje, pero se da de forma matizada, de forma precavida, para justamente cuidar la imagen del dramaturgo, mientras que en el espectáculo la asimilación es total. Hacia adelante creo que también este trabajo abre algunas líneas que me gustaría a mí en lo personal explorar. En principio es seguir indagando en la autoficción, en el caso de la literatura dramática y del teatro argentino, tratar de ver básicamente si algo de lo que yo propongo en este trabajo aplica a otro tipo de corpus y se puede replicar o no. También lo que me interesa hacia adelante es tratar de identificar cuáles son los procedimientos específicos involucrados en la emergencia de esta imagen del dramaturgo, tanto en texto dramático como en el espectáculo. En el texto dramático es lo que yo, por mi historia académica, tengo más trabajado. Ahora estoy yendo hacia el espectáculo como objeto semiótico. Y finalmente creo también que, o me interesa desarrollar hacia adelante, un estudio de justamente cómo se dan estos procesos de retrabajo del etos autoral. Cuando hay un texto y un espectáculo, o un espectáculo y después un texto, ¿qué pasa con la imagen del autor en este diálogo que se produce entre los dos materiales? Bueno, les agradezco mucho la escucha, espero que se haya comprendido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por las exposiciones. Bueno, esta mesa no fue tan homogénea, digamos, o sea que no tengo una devolución. No se me escucha nada de lo que dije. Tiene que empezar de nuevo, ¿no? Sí, vale. No me escucharon nada, ¿no? Bueno. No, lo que estaba diciendo es que esta mesa no fue tan homogénea, digamos, como las anteriores, por lo tanto no tengo una devolución general porque son trabajos como muy distintos que fueron para lados distintos. Pero sí tengo preguntas, que creo que se me ocurren para cada uno de ustedes, no para responder, no es que son preguntas para responder, pero cosas que se me ocurrieron. De Gabriela me interesó particularmente esta idea que dijiste, me intrigó más que esta idea de que dijiste que la relación del viaje con digamos, de la travesía del viaje para poder seguir los pasos de un autor, y que dijiste que era como una especie de guía turística, o sea, el ensayo biográfico y también la idea de guía turística. Eso preguntarte, ¿realmente si es así? O sea, ¿qué tiene de guía turística el libro? Yo no lo conozco, no lo vi, me intrigó eso, digamos, ¿no? ¿Qué es eso de la guía turística? Esa es una pregunta. Después, para Mercedes, la pregunta que tenía era, mi papá alemán, hice la tarea, sí la leí, y lo que quería preguntar, me gustó, pero me quedé pensando si realmente hay una búsqueda de una identidad de ese padre, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿ella realmente está buscando
Digamos, si bien está toda esta cosa del linaje, de la herencia alemana que ella no puede heredar, pero justamente en ese no poder heredar la lengua paterna, es como justamente lo que se deshace todo el tiempo, que eso me parece que es lo que logra Müller, es que se deshace todo el tiempo la identidad de ese padre, como que no es inaprensible justamente porque no le interesa a ella construir una identidad, sino construir una fisura al padre, ¿no? Bueno, una pregunta, no sé si es así. Eso, espera. No, la otra pregunta para Mariano era esto que vos decís del resguardo de la imagen autoral, ¿no? Bueno, es como que se resguarda. Digo, ¿hasta qué punto la autoficción resguarda la imagen del autor, no? Es decir, la autoficción lo que hace es poner en evidencia justamente el striptease del autor, ¿no? Es decir, hay un textito, no sé si alguna vez lo leíste, hay un textito de Vargas Llosa que son las apostillas a la Casa Verde, donde él dice que es un autor empieza escribiendo desnudo y termina vestido, ¿no? Es decir, y piensa en eso justamente, si hay una posibilidad de disfrazarse a través del personaje o no. Lo que me parece que la autoficción viene a hacer, a diferencia de la novela autobiográfica, es poner en evidencia eso, ¿no? Poner en evidencia el disfraz. Entonces, no hay resguardo posible en la puesta en evidencia de que la máscara no tiene rostro, ¿no? Eso creo. Hasta ahí estoy. Yo quería agregar unas cositas también a propósito de lo de Mariano, que digamos, con la participación de Mariano y en la mesa anterior con la participación de Hugo aparecieron en mesas que estaban básicamente consagradas a la literatura, apareció el cine y el teatro, ¿no? Que, bueno, que nos sirvieron un poco para pensar otras dimensiones de qué se hace, digamos, en el cine o en el teatro con materiales biográficos, ¿no? Y cuando vos estabas haciendo la presentación yo me preguntaba, y finalmente iba a hacer una pregunta, pero finalmente vos lo contaste, si, ¿cómo se llama? Si Suñé, así se dice, ¿no? Si Suñé también actuaba, ¿no? Digamos, si ponía el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí... porque eso me parecía como fundamental saberlo para pensar un poco todas estas operaciones de, digamos, de una especie de máscara transparente, una cosa así que vos trabajaste a propósito del trabajo autoficcional. A propósito hoy en casi todas las mesas apareció mucho la relación entre biografía y ensayo, ¿no? Que apareció en el trabajo de Nieves, pero una de las cosas que más me interesaron de tu trabajo son dos cosas, que en un sentido, a ver, ¿cómo decirlo? En un sentido me hace pensar, digamos, lo veo como algo interesante, productivo, etcétera, y lo otro lo veo como, me estoy refiriendo a Aira y a Borges, ¿no? Y por el modo como lo presentaste, que nunca lo había pensado así, entonces me resultó novedoso, la idea de digamos, que la biografía sirve, por un lado, creo que al principio dijiste algo como que era que un escritor, la importancia de un escritor estaba dada por cómo actualizaba la literatura, ¿no? Digamos, o algo así. Y después eso mismo apareció de un modo distinto, ¿no? Que es otro modo de llamarlo y aparece algo como más autoritario, ¿no? En escritores que uno no pensaría de ese modo, que me gustó mucho y quería que prolongaras un poco esto, que es la cuestión de la biografía como vía para transformarse en un creo que dijiste así como operador de la literatura, ¿no? Que ahí sí digamos, no es lo mismo, ¿no? Actualizar una literatura en el sentido de cómo se la lee y de qué autores nos vamos a ocupar, que esta cuestión del operador de la literatura, que sería un modo más... no sé, me permitió ver de otro modo a Borges y a Aira, y quizás lo que vi con eso no me terminó de gustar, pero no, digamos, y apareció esta cuestión de, bueno, cómo la biografía, digamos, o la vía biográfica, como vos dijiste, en este ensamblaje y además porque aparece también la cuestión medio magisterial, ¿no? Digamos, porque siempre me gustó eso del maestro biógrafo, y ahora dije... es necesario un maestro, ¿no? O sea, me permitió para ver con una especie de sombra de negatividad esta cuestión del operador, ¿no? De la vía
de la vida de la biografía. Y a propósito de la cuestión de Borges biógrafo, pensaba en... No lo leí, no lo conocía, lo de Spido Freire, y me gustó esto de la variación, digamos, de la cuestión de los espacios donde habitó, ¿no? Porque Borges, en una crítica de una biografía de Poe, dice: el autor se interesa mucho en los cambios de domicilio y nada en, no recuerdo qué texto, ¿no? Entonces, que sí me pareció, ¿por qué no podría ser fascinante seguir la vida de un escritor a partir de sus cambios de domicilio, ¿no? Porque, digamos, hay una especie de idea de que una biografía del escritor debe concentrarse en el escritor, ¿no? Cuando él dice, es una pesadilla pensar, pero esto existe, una biografía de Miguel Ángel que prescindiera de su trabajo como pintor, ¿no? Y pensé que no, que este libro que vos contabas y que me interesó mucho por la descripción que hiciste y por lo que te preguntaba Julia de cierta entonación turística que tiene, ¿no? Digamos, una especie de uso de la biografía casi turístico, ¿no? Porque por lo que vos contás, la relación con el viaje va más allá de este libro, ¿no? Entonces, pensé que atractivo podía ser eso, ¿no? Digamos, una especie de biografía turística, ¿no? Visite estos lugares, una cosa así, ¿no? Un interés geográfico, ¿no? Digamos, ya no en una sino en espacios, ¿no? Una biografía que te interese no tanto en personas, sino en espacios, ¿no? Entonces eso me interesó ahí. Y después sí, un poco en sintonía con lo que decía Julia, que, claro, lógicamente está esta cuestión de armar una genealogía y aparece esta dimensión de la biografía como linaje, ¿no? Que en las viejas biografías de la Edad Media aparecía, ¿no? Reconstruir un apellido, ¿no? Digamos, que aparece, qué sé yo, en Recuerdos de Provincia, ¿no? Pero acá también lo que aparece es las ganas de reconstruir todo eso para dejarlo atrás, ¿no? Y pensaba que hay una cosa muy interesante que aparece ahí, que es, además de la cuestión, digamos, nacional, podríamos decir, una identidad por la enfermedad, ¿no? Esa enfermedad que pasa del abuelo al padre y del padre a ella, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Que eso es una especie de genealogía, ¿cómo se dice esto? Una especie de historia médica de la familia, ¿no? El libro, ¿no? Porque aparece todo el padre que tiene también diabetes, ¿no? Come mucho chorizo alemán, ¿no? Digamos que hay una especie de cuestión del padre como alimentándose, ¿no? Entonces hay también es reconstruirlo para digamos, conocerlo mejor para rechazarlo con más potencia, me parece, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Hacemos así porque a veces el diálogo es difícil en los 400 kilómetros. ¿Puedo responder a lo que planteaba Julia? Todo brevemente, lo que quieran decir, por supuesto, porque es la idea. Sí, bueno, lo que vos marcabas es, digamos, tiene que ver con la estructura del libro. Los espacios son los que estructuran tanto en Tras los pasos de Jane Austen como en el pretexto, digamos, querida Jane, querida Charlotte. Y la idea de guía es literal en términos de que los capítulos tienen ese nombre. Hay una guía de Kent, guía de Steventon, guía de Bath, es decir, guía de las distintas ciudades en las que vivió y en las que trabajó Jane Austen. Pero no solo la guía comprende la historia de vida de Jane Austen, sino que hay una parte de la guía que son recomendaciones turísticas. Es decir, Spido Freire te dice que si vas a Bath, tenés estos puntos de interés para conocer. O sea, hay una sección del texto que sin duda es una guía turística con todas las de la ley, digamos, ¿no? Más allá de la figura de Austen. Por eso, bueno, tiene que ver también con la experiencia viajera de la autora y con los viajes literarios que ella ha hecho desde 2015, evidentemente. Bueno, si me permiten responder a mí, que creo que fui... perdón. Liberen ustedes el micrófono y hablen, porque no somos tantos. Así Ok. Creo que fui la segunda a la que mencionó Julia. Bueno, sí, desde luego sí a todo lo que ustedes agregaron.
A ver, lo que yo leí acá es una parte del trabajo sobre esta obra, hay mucho más, pero bueno, resumí tanto que por ahí algunas cosas se perdieron, y a su vez esta obra es una parte de un trabajo general sobre genealogías. Entonces, sí, por supuesto que muchas cosas quedaron en el camino. Totalmente de acuerdo con lo que dice Julia, la identidad de Carl, el padre de Mónica Müller, la autora, se percibe como fragmentada y se percibe además como cambiante, o sea, él mismo rompe en la segunda parte de su vida con lo que había construido en la primera. Sí, también, de acuerdo con lo que dijo Patricio, primero la autora es médica, y eso se nota, me parece, en sus otros libros también. También hay una herencia en cuanto a la enfermedad y a la capacidad también de dibujar, que pasa del abuelo al padre y a ella. Son todos dibujantes, aficionados. Y por último, me parece que lo más interesante es que la búsqueda de identidad es una búsqueda de identidad en relación con esa comunidad, con esa pequeña comunidad, para ver dónde está situada uno. Y después, sí, como bien dijo Patricio, para reposicionarse, ya en este caso romper con esa comunidad, en el caso de Margot Glantz no, pero sí para resolver lo que quedó pendiente y transmitirle a la próxima generación al menos eso resuelto, ¿no? En el caso de las genealogías de Margot Glantz, ella dice, mis hijos van a releer todo el material y van a hacer, mis hijas, porque son dos mujeres, van a releer el material y van a hacer su propio recorte. Está esta idea de que cada generación refunda la genealogía con la propia lectura, ¿no? Así que bueno, a Müller le tocó complicado el tema de tener que hacerse cargo de este trauma generado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por darse cuenta de la adhesión al nazismo de sus antepasados. Por último, antes de dejar la palabra a quien sigue, Gabriela, yo tengo, querida Jane, querida Austin, querida Jane, querida Charlotte, lo tengo, vivo en Buenos Aires, si vivís por acá, en cualquier momento nos encontramos y te lo paso. Bueno, gracias. Perdón, yo rapidísimo, estamos pasados de tiempo, simplemente buenísimo el comentario, Julia, y acuerdo totalmente. Lo que yo trato de ver en la obra es cómo, por supuesto, en la autobiografía el autor queda súper expuesto. Lo que empecé a relevar acá es que había como un intento de gestionar la imagen propia y que como efecto del intento quedaba más expuesto, incluso, como que había algo ahí donde un intento de ocultar algo que termina exponiendo el doble. Eso me interesaba ver como ese doble juego en el texto. Sí, está bien. Bueno, yo también rapidísimo, no creo poder responder porque de hecho creo que, Un segundo, que la Nieves, pregunta de Patricia... que tenemos sí. algo que pregunta Judith, que yo entendí sí que era de okay. Aira. Judith dice lo de dispositivo de actualización de que la cláusula es de Aira, ¿sí, no? Sí, Perfecto. sí, la actualización, sí. Sí, digamos que para mí o sea, a mí me llamó mucho la atención que postule, digamos, que el carriego puede significar un manual de revitalización, que Aira postule que el carriego puede significar un manual de revitalización para la literatura argentina. Entonces, quería pensar qué pasaba con él cuando se apropiaba de algunas figuras para biografiarlas, y me parece que en cierto sentido de operador de la literatura pequeña sí tiene que ver con manipulación del canon. Lo tengo más claro quizás en la figura de Osvaldo Lamborghini, porque de hecho ahí sí hay digamos, hay como operatorias de reivindicación y que tienen que ver con la publicación de las obras completas y con un rescate y con su figura de albacea y demás. Ahora bien, yo tendría que afinar un poco la idea y ver qué pasa, por ejemplo, con Alejandra Pizarnik, cuál es el movimiento ahí, y ni hablar con el movimiento que pueda llegar a hacer al biografiar a, no sé, a los ingleses, a los ensayistas ingleses y demás. O sea, no sé si puedo encontrar una correspondencia tan directa, me parece que tengo que matizar más la idea, pero bueno, veía unas incógnitas que tenían cierta correspondencia, y después tendría que yo, digamos, leer un poco más finamente qué pasa en cada caso. Pero es lo que te puedo decir por ahora, digamos, y me voy a quedar pensando en eso.
lamentablemente tenemos que cerrar la mesa, pero bueno, estamos muy contentos con la primera jornada del simposio y porque la verdad que los trabajos fueron variados, interesantes y pese a las distancias y a los problemas tecnológicos o técnicos, se pudo dialogar y aprender y creo que nos vamos con ganas de seguir pensando todas estas cuestiones y incluso con nuevos libros para leer, nuevos ensayos biográficos. Así que les agradezco a todos y a todas y bueno, no sé, mañana nos vemos acá, pero ya con el bloque presencial. Pero ¿nos pueden mirar? Bueno, Sí. es un lindo programa de la tarde. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Adiós. Adiós.